Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 21 de abril del 2017. Esta mañana, publicaciones de indicadores de PMI preliminar para el mes de abril, mostrando una muy buena lectura en Europa. En Francia, el indicador para el sector manufacturero marcó un nivel de 55.1 frente a una expectativa de mercado de relativa estabilidad, es decir, se incrementó cuando se esperaba que se mantuviera en esos muy buenos niveles que ya había alcanzado, es decir, aún la noticia es mejor. Indicador de servicios también superando las expectativas, manteniéndose alto en vez de moderarse, y por lo tanto el índice compuesto para Francia, la medición preliminar, volviéndose a incrementar. En Alemania la situación es un poco más mixta, aunque desde el punto de vista de los niveles alcanzados también son muy positivos. El manufacturero relativamente estable, el de servicios moderándose en algo, el total también moderándose en algo, y para toda la zona euro, tanto el de manufactura como el de servicios incrementándose y alcanzando máximos niveles desde hace cerca de 6 años. Esto es muy importante teniendo en cuenta esto, y me anticipo a los anuncios que se tienen en análisis. Esto supondría que el arranque del segundo trimestre en Europa ha sido muy positivo. Ya el primero fue bueno, con un crecimiento trimestral que podría estar rondando el 0,6%, y con esta mejor aún, el crecimiento en términos trimestrales sería 0,7, es decir, anuales del 2,8%. Con relación al Reino Unido, la situación no es tan positiva. Se dio a conocer los indicadores de ventas minoristas, donde la contracción fue mayor a la esperada. Aparentemente este año ya se ve algo más de preocupación, o por lo menos de efectos de lo que sería el Brexit, algo que fue totalmente elusivo durante el año 2016. En los Estados Unidos también tenemos publicaciones de los PMIs, un indicador de ventas de vivienda usada, y declaraciones del miembro de la Reserva Federal, Neil Kashkari, y en horas de la tarde los resultados de perforaciones petroleras, que han venido incrementándose de manera consecutiva ya por varios meses. En Colombia, el indicador de actividad económica correspondiente al mes de febrero, donde pues el dato que espera el mercado está cerca del 1,5%. Recuerden que para primer trimestre tenemos una expectativa de crecimiento del 1% en Global Securities. Me adelanto un poco en el tema colombiano. Se dio a conocer la producción petrolera del mes de marzo, con una caída del 7% frente al anterior mes, 804.000 barriles día de producción. Venimos de 864.000, básicamente explicado por los atentados que paralizaron el transporte a través del segundo mayor oleoducto del país, lo que sacrificó producción de cerca de 52.000 barriles día en su peor momento. Se aleja entonces la meta de producción promedio anual de 865.000 barriles, menores impuestos, menores exportaciones, que sin duda es un efecto adicional negativo para este primer trimestre de año. Con relación pues a los anuncios económicos, en Japón, el director del Banco Central, que si bien es cierto la economía viene mejorando, la inflación sigue baja, y que por eso no hay necesidad de modificar la postura monetaria. En Europa, el día de ayer, confianza del consumidor, que se publicaba a 9 de la mañana, muy buen resultado, máximo de los últimos 10 años, y al mismo tiempo el ministro de Finanzas alemán manifestaba que tal vez el Banco Central Europeo tiene que empezar a replicar las decisiones de política de la Reserva Federal con ese retiro del extraordinario impulso monetario. Recuerden que esto no es nuevo, eso siempre ha sido la postura alemana. Y para finalizar, en Francia, recuerden, elecciones este fin de semana, el día domingo. Las últimas encuestas ha entrado incluso un repunte del candidato independiente Macron, y esto pues ha servido para algunas valorizaciones en los activos franceses. Deutsche Bank calcula que si llegara a obtener la victoria este candidato, se podría registrar una valorización adicional en el mercado accionario. Si llegara a ganar el candidato de izquierda radical, habría una reversión cercana del 3%, pero si fuera Marine Le Pen la que al final del mes de mayo llegara a obtener la victoria, es decir, más bien para el 7 de mayo, que sería la segunda vuelta, se podría producir incluso un retroceso de 15% en el mercado accionario francés. Así que, si bien es cierto, hasta el momento la confianza está en que este no va a ser el escenario, hay que tenerlo en cuenta cuáles son las mediciones que vienen manifestando las diferentes casas de inversión en los Estados Unidos. La administración de Donald Trump lanzó una acusación en contra de China y otros exportadores de acero por dumping en este mercado, y probablemente incrementando los chances de que se
implementen aranceles más altos. Esto sirvió para que el sector acerero estadounidense se valorizara el día de ayer de manera importante. También en declaraciones extraoficiales, Donald Trump volvió a manifestar que esperaba la próxima semana votación de la reforma de la salud en la Cámara de Representantes. Vamos a ver si se cumple. Llevamos varias semanas con este tipo de advertencias, y por otro lado el secretario del Tesoro dijo que la reforma tributaria va avanzando bien, que ella sola se va a pagar. Es decir, lo que quiere manifestar con esta afirmación básicamente es que la reducción de impuestos va a dinamizar la economía, y esa dinamización de la economía va a ser suficiente para compensar esa reducción de las tarifas. Es decir, se aumentará la base de tributación por esa dinámica importante. Y continúa la diferencia entre lo que han llamado los analistas en Estados Unidos los datos duros y los datos suaves económicos. Los datos suaves es la evolución del mercado accionario, los duros son las cifras como tal macro que se han venido registrando, y esto básicamente ante las dudas de que la administración Trump tenga la capacidad de aprobar esas reformas que fueron prometidas durante la campaña. El día de ayer, pues todas esas declaraciones de Donald Trump y el secretario del Tesoro seguramente buscaban reducir y apaciguar todas estas dudas. Recuerden que la próxima semana, el día viernes, se publicará la cifra de crecimiento del primer trimestre de Estados Unidos, donde solamente se tiene un pronóstico de 1.2%. Cuando llegó Donald Trump todo el mundo hablaba de crecimiento del 3%, pues este año está comenzando en la misma tónica o incluso un poco más débil de lo que se venía registrando previamente. Con relación a este tema, el economista global para Bank of America considera que tal vez el mercado al cierre del 2016 exageró en sus expectativas optimistas con relación a lo que serían los efectos de la reforma tributaria, y en este momento pues los últimos sondeos realizados por Reuters esperan o concluyen en un crecimiento cercano al 2.3% para este año 2017, que no es muy diferente a lo que se había alcanzado en algunos años previos, donde pues incluso había medidas o algunos años con crecimientos del 2.4%. Con relación a las declaraciones de miembros de la Fed, Kaplan básicamente reiteró que bajo su escenario base, este año la Fed haría un total de 3 ajustes en su tasa de referencia. En América Latina, el director del Banco Central cree que las decisiones tomadas por el Banco de México ha impedido, o más bien ha facilitado el control de las expectativas de inflación, y también ha evitado que se transmita la inflación a la canasta básica en este país. Recuerden que la inflación en México se ha disparado básicamente por los ajustes en los precios de la gasolina y en segunda instancia por la depreciación de su moneda. En Venezuela, un día después de que el Fondo Monetario Internacional anunciara los pronósticos de inflación, pues el gobierno remitió la medición del año 2016 con una inflación de, entre comillas, solamente 274%. Varios analistas, incluyendo el Fondo Monetario, pues han calculado que esa inflación ha sido más que superior a este nivel. Hablaban incluso de cifras de 500, 600 o 700%. Es decir, a pesar de que este dato ya es anormalmente alto, las mediciones alternativas y las especulaciones de analistas son aún peores. Con relación también a una decisión del gobierno, General Motors cerró una planta en este país y despidió 2.700 trabajadores. El gobierno tomó la decisión entonces de confiscar esta planta y también los activos que tenían, entre ellos algunos vehículos. General Motors considera que esta decisión es ilegal y el gobierno de los Estados Unidos está analizando qué decisiones podría adoptar. Con relación a El Salvador, Standard & Poor's pues dijo que ya pasaron los días suficientes para considerar el default selectivo de algunas obligaciones. Este es el mismo caso que hemos venido hablando durante toda esta semana, desde el día lunes, en el que hubo un incumplimiento de obligaciones a los fondos de pensiones privados por cerca de 57 millones de dólares. Continúa entonces creciendo, digamos, la mala prensa que tiene el gobierno salvadoreño, y las divisiones de carácter político han impedido básicamente la reasignación presupuestaria para honrar estas obligaciones. Lo que quiere decir la administración de Salvador es que hay recursos en otros rubros y que los podría redirigir al pago de estas obligaciones, pero que la oposición de derecha no permitió en el Congreso hacerlo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, después de una semana de varios cambios fuertes en los desempeños
en los mercados a nivel global. Podemos observar en la mañana de hoy una moderación en las pérdidas que está directamente relacionado con el impulso que ha obtenido el candidato Macron durante las últimas encuestas. De todas maneras, independientemente de los resultados que se presenten el día domingo, les recuerdo que hasta el día 7 de mayo se realizarán las elecciones definitivas entre los dos candidatos que pasen a segunda vuelta. Y como lo manifestó Daniel anteriormente, se han previsto algunos impactos muy negativos si la candidata Le Pen llegara a ser elegida como presidente de este país, en donde experimentaríamos entonces una fuerte corrección en los mercados accionarios a nivel global. Por esa razón, pues los inversionistas han decidido aumentar sus posiciones en activos de liquidez y nuevamente a acceder a los mercados de refugio. Sin embargo, pues también por el otro lado de la moneda debemos recordar que estamos en una época de entrega de resultados. En Europa, Société Générale, BNP Paribas y Crédit Agricole estaban entregando resultados y sus acciones subían más de cerca de un 1%. También los índices sectoriales estaban avanzando cerca de un 1.9%. En Estados Unidos, ustedes pueden ver el índice Standard & Poor's el día de ayer atacó con éxito la zona de los 2.350 puntos después de esa ya reiterada entrega de resultados tan positiva que han venido presentando las empresas del sector financiero. Ayer American Express subía cerca de 6%. A la fecha, cerca de 92 compañías que hacen parte, 94 compañías que hacen parte del índice Standard & Poor's han entregado resultados, y lo más interesante, lo más destacable es como ustedes pueden observar, 81% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los inversionistas. Esta sorpresa ha sido superior a la sorpresa anterior que se ubicaba cerca del 76%, y ustedes también pueden ver en la parte inferior compañías del sector tecnológico, compañías del sector de de servicios públicos y compañías de bienes de consumo. Son las compañías que se están destacando en entrega de resultados durante esta época. El día de hoy, compañías como General Electric, Morningstar, entre otras, entregarán resultados, y muy atentos pues a esa fortaleza de la zona de los 2.300. Y estas compañías pues entregarán resultados durante esta jornada. Muy atentos a la zona de los 2.360 puntos, como lo manifesté para ese índice Standard & Poor's, ya que la ruptura de la misma durante la próxima semana podría entonces ayudar a mayores valorizaciones. También les recuerdo ese aspecto fundamental tan importante que tiene que ver y está directamente ligado con las intenciones que tiene el gobierno de Estados Unidos de la reforma fiscal y la reforma de salud, que podrían ser presentadas nuevamente la próxima semana en el Congreso de Estados Unidos, según lo manifestado por el señor Donald Trump en la jornada anterior. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, simplemente destacar el desempeño favorable que ha presentado el dólar esta mañana. Ustedes pueden ver en la parte inferior de esta gráfica prácticamente todas las monedas, digamos, de relevancia a nivel global: rublo ruso, euro, peso mexicano, corona sueca, corona noruega, libra esterlina, perdiendo terreno contra el dólar, y esto obedece simplemente a lo que les mencioné anteriormente: inversionistas tratando de tomar posiciones en dólar y obviamente estando muy cautelosos ante esos resultados que se podrían presentar el día domingo. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, continuamos observando esa corrección que fue anunciada después de la ruptura de la zona de los $52 el barril durante la jornada del 20 de abril. Bien interesante observar la consolidación del crudo, pues por ahora sobre la zona de los $50 el barril.
el precio del mismo solamente podría cambiar tendencias si el precio del mismo superara la zona de los 52,27. Como lo manifestó Daniel, el mercado va a estar atento, está hacia mediodía a la publicación de plataformas activas en Estados Unidos por parte de la firma Baker Hughes, y les recuerdo que sobre el precio del crudo, pues simplemente se están presentando dos noticias fundamentales interesantes. La primera tiene que ver con esas pruebas que se están realizando con Corea del Sur y Estados Unidos en cerca a Corea del Norte, unas pruebas o ejercicios militares que se están realizando, obviamente para tratar de bajar un poco las tensiones que se encuentran con Corea del Norte. Y en segundo lugar, pues los anuncios que realizó Kuwait y Arabia Saudita en torno a la ampliación del acuerdo de producción de los países miembros de la OPEP y Rusia para la próxima reunión que se llevará a cabo en el mes de mayo. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, continúa observándose algún tipo de reversión luego de esos descensos de la última semana. En este caso es cerca de medio punto básico, un punto básico de los tesoros, es decir, pues esa reversión ha sido muy leve. Como ustedes pueden observar, tenemos una dinámica relativamente mixta el día de hoy. El día de ayer los bonos franceses registraron una valorización adicional, pero hoy está reversando parte de esa valorización. Ayer obtuvo una ganancia de 2 básicos, pero hoy revierte un punto básico. Básicamente, o en términos generales, lo que el mercado estaba a la expectativa era lo que mencionábamos de las elecciones o los resultados de las elecciones de este domingo. Y en la Reserva Federal, pues tampoco sorpresas adicionales con las declaraciones de Kaplan, reiterando la idea de los incrementos de tasas para este año. En Colombia, dos anuncios que consideramos bien relevantes desde el punto de vista de la dinámica económica. El primero de ellos tiene que ver con el déficit comercial, que de acuerdo al DANE se redujo o se mantiene más bien niveles de unos 816 millones de dólares en el mes de marzo, muy parecido a lo que ha sido el promedio de los últimos 12 meses, que es de 900 millones de dólares, luego de que en el peor momento del año 2015, el segundo semestre, ese déficit fuera de casi el doble, de 1.500 millones de dólares. La expectativa, por supuesto, es de que esto continúe reduciéndose, pero con un nivel de petróleo entre 50 y 55, difícilmente alcanzaremos el equilibrio, ni siquiera en el mediano plazo. Esta es como una noticia un poco negativa para Colombia, que después del año 2014, que obtuvimos de manera consistente estabilidad o equilibrio, incluso superávit comercial, de ahí en adelante, con la caída de los precios del petróleo, desde los 100 hasta los 50 o incluso 30 el año pasado, alcanzamos niveles de déficit sustancialmente grandes que generaron esas presiones en el tipo de cambio. Con relación al gobierno, está trabajando en un decreto para modificar algunas normas en lo que es el régimen de pensiones privados, específicamente en el fondo de retiro programado, buscarle algo de flexibilidad para aumentar la rentabilidad, pero desde hace varios años seguimos a la espera de cuál va a ser el cálculo de la rentabilidad mínima, desde que el mercado se ha concentrado. 80% de las pensiones están siendo gestionadas por los dos principales grupos económicos del país. Como manifestábamos al comienzo, el comité de producción petrolera muy mala, y eso nos va a afectar crecimiento del primer trimestre, donde tenemos una expectativa solo 1% de crecimiento del PIB, y desde el lado corporativo, sobre un anuncio, Cemex aplazó su publicación de resultados del 25 al 27 de abril. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos. Respecto al análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap no tuvo variación alguna en la jornada de ayer, cerró de manera igual sobre el nivel de los 1.363. Como vemos por medio de nuestro indicador de agotamiento, después de haber atacado sin éxito el nivel de los 1.380 puntos, en las próximas jornadas podríamos entonces observar que este retroceso continúe con miras a llegar una vez más al nivel de congestión sobre los 1.350 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Nutresa, acción que tuvo una variación positiva en la jornada de ayer, cerrando sobre los 24.420
pesos. Vemos que sobre la misma la señal de cambio de tendencia puede que esté tomando fuerza y se esté confirmando, dado que está transando por encima del nivel de los 24.400 pesos. De continuar con este, estaríamos con miras a alcanzar el nivel de los 25.000, que fue alcanzado por la acción en diciembre del año pasado, y continuar entonces con esta tendencia positiva. Sin embargo, es relevante mencionar que la tendencia estructural que está mostrada por nuestro oscilador en la parte de abajo continúa siendo negativa. La segunda acción que veremos en la jornada de hoy es Canacol, acción que tuvo una variación a la baja del 0,71%, cerrando sobre el nivel de los 8.380 pesos. La acción mantiene la tendencia a la baja que fue alertada para comienzos del año. Recordar los niveles de referencia por encima, está cercano a los 9.000 pesos y sería entonces el nivel a considerar para un posible cambio de tendencia al alza, y recordar el nivel objetivo dado por los niveles de Fibonacci sobre los 8.000 pesos. Bien, lo que tiene que ver con el peso colombiano, simplemente destacar que el tipo de cambio se encuentra todavía peleando sobre esa zona de los 2.850 pesos. Les recuerdo que desde el 19 de abril hemos detectado una potencial tendencia al alza desde esta misma zona de los 2.850 pesos. Sin embargo, sí es importante destacar que lo que tiene que ver con el cambio en Colombia nos encontramos, como lo mencioné anteriormente, en una zona supremamente importante. Cuando observamos una gráfica de muy largo plazo, ustedes pueden ver en septiembre del año 2015 empezamos a atacar esa zona de los 2.850 puntos. También lo vimos en mayo del 2016 y nuevamente lo estamos observando durante que se observa aquí una figura de triángulo bajista. La razón por la cual el tipo de cambio venía estando peleando tanto sobre esta zona de los 250 obedece a esa fortaleza estructural técnica que ha venido presentando en los últimos años, y por esa razón, pues para aquellos que deseen tomar posiciones largas, de todas maneras hay que tener presente que cualquier ruptura sobre esta zona y consolidación por debajo de los 2.850 podría llevar al tipo de cambio a zonas no vistas en el pasado, zona de referencia importante los 2.800 pesos y más abajo los 2.780. En la parte alta, de todas maneras, recuerden que este triángulo que podrá desencadenarse más adelante podría entonces llevarnos y sumado aún más a fundamentales a ver el tipo de cambio arriba de los 3.000 pesos para fin de año. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES sigue la buena dinámica de tasas. Ayer vimos cómo se da la ruptura del 6.25 y hace un nuevo mínimo del año 6. Llamar a la cura frente al índice RSI. Ya vemos cómo está en el 22. Eso muestra una señal de sobrecompra importante. De así si podemos ver, llevamos casi un mes y medio bajando en tasas, lo cual hace que el movimiento ya sea totalmente peligroso en esta zona, por lo cual cautela en la toma de posiciones largas. Es difícil seguir con este discurso, pero acordémonos que las euforias son muy fácilmente revertidas en 2 o 3 jornadas, por lo cual hay que mantener si van a tomar posiciones largas, el stop muy cortico para evitar pérdidas importantes. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro diario.